Vamos a ir a Romanos, capítulo número 9, y vamos a leer el verso 13. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Romanos 9, 13. Romanos 9, 13. Vamos a leer esos versículos. La palabra de Dios dice es así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hasta ahí vamos a leer. Padre, bendiga su palabra, ayúdenos a expresar esas verdades eternas para poder aprender cada día más y fundamentar nuestra salvación en Cristo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, quiero dejar claro algunas ideas. En primer lugar, analizamos los versículos 6 al 9. Ese fue el primer sermón de la elección, 6 al 9. En el caso del 6 al 9, aprendimos lo que implica el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac, versos 6 al 9. En el verso número 10 que leímos la semana pasada y estudiamos hasta el 13, se encuentra el segundo ejemplo de la elección. El segundo ejemplo de la elección. El primer ejemplo de la elección está del 6 al 9. Amén. Vaya siguiendo, vaya apuntando y vaya manchando. Verso 10 al verso 13, el segundo ejemplo de la elección. Amén. Eso lo vimos la semana pasada, ya voy a ir clarificando. Y el día de hoy vamos a analizar los versículos 14 hasta el 16, si es que alcanzamos, porque esos versículos tienen mucho, 14 al 16. El título del mensaje de hoy es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Muy bien, pero siempre está en la línea de la elección divina. Muy bien, ¿a qué le llamamos la elección o la doctrina de la elección? Le llamamos la doctrina de la elección al acto soberano de Dios de escoger a una persona para salvación, para responder al llamado de Dios. Si vamos a ser teológicos, tendríamos que usar esas palabras, tendríamos que decir, ¿qué es la elección? Es el llamado soberano de Dios, es el propósito soberano de Dios de llamar a alguien para ser elegido, para poder ser escogido a salvación. Entonces la palabra llamado, eso ya lo aprendimos, ya lo enseñamos, ¿verdad? Entonces Dios ha establecido un decreto soberano de poder escoger personas y darles un llamado y que esas personas respondan a su salvación, a su elección. Ahora, quiero que entiendan algo. Nosotros, esto es algo que quiero dejar claro ahorita. En la postura de la elección entendemos 3 decretos de Dios antes de todo lo que ha sido creado. 3. Hay más, pero 3 voy a hablar. El primer decreto de Dios fue la creación del hombre. O sea, yo vuelvo a repetirlo, voy a decir como un proceso de salvación. El segundo decreto divino tuvo que ser la elección de Dios en el hombre. Y el tercer decreto es el decreto que permitió la caída del hombre. Entonces, quiero decirles algo, hermanos. O sea, ese es un orden de órdenes que Dios estableció antes de crear todo. ¿Por qué? Porque antes, ¿usted cree que a Dios le sorprendió que Eva haya tomado del fruto? No, hombre, él ya había establecido, ya sabía que el hombre iba a pecar, ya sabía que el hombre iba a tropezar. A Dios nadie lo sorprende. Dios no podía ir a crear todo sabiendo que el hombre iba a estar siempre sin pecado. No, él ya lo sabía perfectamente. Ahora, quiero decirles algo con respecto a estos decretos. Digamos que
el orden de esos decretos altera la postura de teología, pero como yo no vengo a explicar eso porque es algo muy complicado, por eso lo he dicho casi en desorden. Pero si un calvinista me oye a mí ahorita, me mataría, porque para el calvinista el primer decreto es el que permite la elección. Entonces yo no me meto con los calvinistas ni quiero pelear con reformados, lo dejo claro. Respeto la postura luterana, reformada, la postura calvinista, la postura de todo tipo. Yo no tengo problemas, pero nosotros no tenemos esa postura. Lo que estoy enseñando es que Dios tuvo que permitir, tuvo que dar un decreto para crear, tuvo que dar un decreto para la caída, para permitir la caída, porque Dios es soberano y tenía que permitir la caída. Y número 3, tenía que permitir la elección. Entonces hay más decretos, pero no los quiero desordenar, no quiero meterles en la cabeza más. O sea, no es necesario que lo hagamos así. Ahora, lo que yo quiero que entienda es que todos esos decretos, esas decisiones soberanas de Dios, las tomó antes de toda la creación. Entonces, pastor, mire, ¿cuál es el orden? No me voy a meter en el orden, porque ese es el problema de la teología, que le quiere poner un orden a eso, y yo no puedo. Pero si usted me pregunta a mí, podría decir el decreto primero que permitió la creación del hombre, el segundo decreto, el decreto que permitió la caída, y el tercero, el que permitió la elección, en orden. Vuelvo a repetir, el decreto que permitió la creación del hombre, el segundo, el decreto que permitió la caída del hombre, y el tercero, el que permitió la elección. En orden van, porque yo primero lo creo, permito que caiga y después le doy la elección para salvarlo. Ahí podemos agregar el decreto de la justificación, ¿verdad? Pero no me meto en eso, no estoy enseñando decretos supralapsarios ni infralapsarios. Mire, lo primero que uno encuentra en la teología de Schaeffer, que es una teología vieja, hermano, que yo la leí en el año, imagínense, la primera vez que la tuve en mis manos el año 2006, 2005. Yo nunca había leído eso. Y había estudiado teología desde el año 98 que ingresé al seminario. Y yo nunca había visto la teología de Schaeffer. Después de la teología de Schaeffer, yo tuve la teología de Gruden. Después de la teología de Gruden, la de Garrett. Y después de la de Garrett, la de Berkhoff. Entonces, el que tiene esos 4 grandes tomos, tiene lectura, pero no es necesario. O sea, yo no quiero confundirles, decirles, mire, mañana voy a ir a comprar una sistemática. No, mire, si se la dan, la descarga en internet y la puede imprimir, hágalo, es bonito. Pero lo primero que aparece en la doctrina de la salvación son esos decretos. Entonces, Schaeffer los ordena en su forma. Entonces, Schaeffer es acorde a nuestra teología dispensacionalista proveniente de los misioneros americanos que nos visitaron desde el año 1901 en adelante. Entonces, esa es la teología que predomina en nuestro ambiente. Entonces, si vamos a hablar de teología, primero está el decreto que permitió la creación del hombre, el decreto que permitió la caída del hombre y el decreto que permitió la elección del hombre. Ahora, entendemos la elección un poquito, cómo Dios elige. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora, el detalle que voy a establecer ahorita en Romanos es un resumen corto. De los versículos 6 al 9, Pablo nos enseñó, el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, nos enseñó que la elección de Dios no es por descendencia. Diga conmigo, no es por descendencia. ¿Por qué tenemos que atacar eso? Porque los judíos pensaban que solo por ser descendientes de Abraham, es decir, por ser sangre de Abraham, ellos ya eran salvos. Entonces, vuelvo a decir, la salvación no es, hermano, la elección de Dios no es por sangre, no es por ser descendiente de alguien. ¿Y cuál sería el fenómeno práctico de eso? Que usted es padre de sus hijos. Claro, no puede ser padre si no tiene hijos. Pero ¿cuál es el punto? Usted no le va a transmitir la salvación a sus hijos. O sea, yo que tengo años pastoreando, predicando, hermano, usted me pregunta,
pastor, sus hijas, la mayorcita 13, la menorcita 7 a cumplir 8, son salvas. Mire, esa es una condición que yo quisiera decirles. Mire, mis hijas ya son salvas, son hijas de Dios. Ellas van a tomar su decisión. Ahorita, porque están chiquititas, repiten mímicamente. O sea, ellas dicen: hija Belén, ¿ya aceptaste a Cristo? Sí, ella le va a decir que sí. Pero mire que hablaba con ella yo hace un par de semanas y yo le decía que todavía ni la he querido bautizar, fíjese. Porque para mí un bautizo de un niño de 9, 10 años, 11 es muy prematuro, porque no están conscientes de lo que están haciendo. Y yo no quiero que cuando ella cumpla, imagínense ya cuando cumpla 18, 19 años, ella sí va a estar ya preparada. Y aún así, una persona, un joven de 18, 19 años, tiene muchas decisiones que por su inmadurez no sabe entender. Pero yo puedo decirles: mis hijas son salvas. No, hermano, yo no sé. Ahorita, por ser ellas niñas, yo puedo decir que los niños están incluidos en el sacrificio de Cristo. Todos los niños que mueren van a la presencia del Señor. Por eso dice el texto bíblico: dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí está. Entonces, pero ¿qué pasa cuando mi hija tenga entendimiento, que ella comprenda? Ella tiene que decidir. Ella ya hizo la oración, pero la pregunta que yo estoy haciendo es: ¿será que la oración de mi hija es genuina, es sincera? Eso hasta que cumpla una edad de entendimiento, una edad de comprensión. Por eso no la he querido bautizar, y la voy a bautizar hasta que yo sienta en el Señor que ella tiene la capacidad de entender el bautismo. Si no, no la voy a bautizar. Así de fácil. Ahora, si me regalara a alguien un vuelo a Israel, ¿va?, y me dijeran: mira, pues yo aprovecharía el camino, porque como nadie me lo va a regalar, entonces no la voy a bautizar. Pero yo quiero esperar, quiero que ella solita: papá, quiero bautizarme. Ahora, ¿cómo yo sé que ellas van a recibir realmente el compromiso genuino? Pues todos los días ellas, miren, por ejemplo, yo estaba sentadito, no me acuerdo qué día yo estaba, que todavía yo le agradecía al Señor, que yo estaba aquí. ¿Con quién estaba yo platicando? No me acuerdo. Había venido, no me acuerdo, el pastor Edwin, creo que era el domingo, el pastor Edwin Alvarenga. Yo estaba de este lado y yo fui a la oficina y yo escuché a mis niñas que estaban cantando unas alabanzas. Entonces yo digo: qué bonito, ¿verdad? Que a mí, claro, a mí me crearon bien también. Yo no puedo decir que a mí me crearon mal, pero ya las niñas de esa edad ya cantan alabanza, ya cantan adoración al Señor. Pero yo estoy seguro de algo, hermanos. Yo estoy seguro de algo. Lo que hemos sembrado en los corazones de mis hijas, eso no va a quedar al vacío. Ellas van a comprender la salvación y Dios las va a llamar en su momento. No sé si Dios les va a poner un propósito espiritual. Puede ser que cualquiera de las dos quieran ser esposas de pastores o quieran servirle al Señor como predicadora. Yo no sé qué Dios les ha puesto, pero algo yo le voy a decir: van a tener que decidir, van a tener que decir si le van a responder a Dios en su llamado. Y ahorita ellas me responden como repitiendo todo, pero todavía no siento yo en su corazón comprensión, todavía no lo entiendo. Habrá personas que dicen: no, es que yo desde los 9 años bauticé a mis hijos. Allá usted a ver. Yo he visto cipotes que los han bautizado, los han presentado ya de 12 años y se les han salido los cachos ya grandes. Entonces, y no quieren nada con Dios, pues. No quieren nada con Dios, pues. Y han rechazado las cosas del Señor. No solamente no quieren nada con Dios, sino que han rechazado el evangelio. Entonces no nos engañemos. Oremos por nuestros hijos para que Dios les toque su corazón y que Dios verdaderamente le respondan a Dios en sus convicciones espirituales. Ahora, la salvación no es por herencia. Y Pablo nos lo demostró a través del ejemplo de ¿quién? A través del ejemplo de Isaac. Diga conmigo Isaac. Vaya, veamos ese texto para que lo podamos recordar. Mire lo que dice el versículo número Génesis
Génesis capítulo número 21 y vamos a leer ahí un texto rapidito, solo para que nos quede claro. Génesis 21, versículo número 12. Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara y tuvo un hijo con Agar, la esclava de su casa. Pero también Abraham tuvo más hijos. Tuvo después, se casó con otra mujer cuando él quedó viudo. Entonces, Génesis 21, 12, lea lo que dice ahí. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada. Vaya, ¿a qué se refiere la descendencia? ¿Física? No, descendencia espiritual. Interprete bien ese versículo. Pablo lo está interpretando de forma espiritual y es una crítica al judaísmo. ¿Por qué? Porque el judío no puede decir: es que yo soy hijo de Abraham y yo tengo la salvación. No, esa palabra te será llamada descendencia quiere decir que en Isaac vendrá la salvación a través de la fe. No nos salvamos por sangre, nos salvamos por la fe de Abraham, por copiarla. ¿Qué hizo Abraham? Dios le dijo cuando él tenía 100 años y su esposa 90 que tendría un hijo. Y a través de la fe, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Entonces la salvación nuestra es por la fe, porque creemos que Jesús es nuestro Dios. La descendencia que le está diciendo y le está prometiendo Dios a Abraham es una descendencia espiritual. Y es lo que Pablo quiere que entendamos. Usted puede nacer judío, vivir como judío, comer como judío, y eso no le da la salvación, porque la salvación solamente es a través de Cristo Jesús y la fe de Cristo. Entonces, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Todos los judíos tienen que aceptar a Cristo. No se pueden salvar solo por ser descendientes de Abraham. Eso sí, usted va a Israel y a usted lo discriminan, hermano. Lo tratan como animal. Y a mí me da tristeza ver gente aquí en nuestro país que se creen judíos. ¿Y vos de qué religión sos? Judío mesiánico. Sí, ¿eso qué, vos? Si los judíos detestan a Jesús, no quieren a Jesús. Entonces, eso de estar como diciendo, el eterno, dicen nombres y usan palabras, eso no va con el cristianismo. ¿Por qué? Porque el camino que nos enseña la Biblia es que la salvación es a través ¿de qué? De la fe de Abraham. Y la fe de Abraham era creer que Dios le daría una descendencia espiritual. Pero a nosotros como hijos de Dios se nos llama hijos de Dios porque creemos ¿en quién? En el descendiente más grande de Abraham, que es Jesús el Señor. Dios usó a Israel para que de Israel viniera Jesucristo. Entonces, la descendencia de Génesis 21:12 es una descendencia espiritual. Solamente por la fe y por el Espíritu podemos salvarnos. Entonces, si mi hijo no tiene a Cristo en su corazón, se condena. Yo no puedo hacer nada. Perdóneme, discúlpeme, pero no es por herencia. Y eso es lo que Pablo quiere mostrarnos. Amén, hermanos. Pablo quiere mostrarnos que la herencia espiritual, la descendencia espiritual, hermano, se manifiesta en la fe de Abraham. Creer en la salvación. La salvación siempre ha sido por gracia, no por obras. Entonces, no es por transmisión de sangre la salvación, sino que es una elección ¿de quién? De Dios. ¿Cómo se demuestra la elección de Dios en Abraham? Que eligió ¿a quién? A Isaac, el hijo que tuvo con Sara. No eligió a Ismael, que es el padre del pueblo palestino. ¿Por qué eligió a Isaac? Porque en él se manifestó ¿la qué? La fe. A Agar la embarazó por medio de su propio esfuerzo. Se fue a acostar con ella queriendo saber que esa era una salida. Entonces, hermano, ¿por qué Ismael no fue escogido?
Porque a Dios le agrada la fe. Y en Isaac se mostró la fe, pero en Ismael no. ¿Por qué? La Sara vino y le dijo: mira, Abraham, como Dios nos ha prometido un hijo, ayudémosle a Dios. Acostate con la esclava, y de la esclava yo, como eso se llama la adopción en el código de Hammurabi. Cuando nacían, se ponía a la par la señora de la casa, a la par de la esclava, y se hacía un acto que el niño se le pasaba a la esposa verdadera. Y eso se llamaba adopción. Entonces, eso no agradó a Dios. No porque Ismael fuera malo, sino que porque no lo hizo por la fe, que Dios quería que él esperara a su hijo, que iba a cumplir 100 años y su esposa 90, porque Dios es el Dios de lo imposible. Si tener un hijo con la esclava, eso era fácil. Era fácil, ¿por qué? Porque la joven estaba en edad productiva. Acostarse con ella no implicaba fe, implicaba carne. Y así somos nosotros. No agradamos a Dios porque vivimos por la carne y no por la fe. Si quiere usted agradar a Dios, viva por la fe, no viva por la carne. Amén. Entonces, quiero dejar claro, no es por linaje, no es por descendencia. ¿En dónde está la elección de Dios? En que escogió ¿a quién? A Isaac y no a Ismael, para traer a Jesucristo. ¿Entienden esa elección de Dios? ¿Y por qué no escogió a Ismael? Hermano, yo le puedo responder así, suavecito, porque vuelvo a repetir, Ismael es producto de una acción de la carne. Pero alguno de que otro dirá: es que no lo escogió porque es hijo de la esclava. No, aclaremos eso. Y ahora lo vamos a aclarar. Segundo ejemplo, vuelva conmigo a Romanos 9, versículo número 10. Ahí está el segundo ejemplo. Vea, mire lo que dice. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, concibió, mire, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, después de Isaac, ¿verdad? Después de Abraham con Isaac, Isaac con Ismael, nos pone el segundo ejemplo. Diga conmigo, segundo ejemplo. ¿Cuál es el segundo ejemplo? El segundo ejemplo son los hijos de Isaac. ¿Quiénes son los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Vaya, entonces aquí otra vez la elección, que está en mayuca. ¿Por qué? Porque usted pudo haber dicho: en la elección de Isaac era fácil. ¿Por qué? Porque Sara era la esposa genuina. Entonces Dios prefirió el hijo de Sara porque era la mujer verdadera de Abraham. Pero como Dios quiere que entendamos que no tiene que ver nada humano, diga conmigo, nada humano. O sea, aquí, hermano, no hay nada humano que agrade a Dios. Es un decreto, es una decisión divina en la que Él ha ejecutado. Porque Él quiere así, hermanos. Yo no soy Dios. Yo quisiera decirle: Dios va a salvar a todos. No, no es así. Entonces, nos pone el segundo ejemplo. Jacob y... No están poniendo atención. Jacob y... ¿Cuál era la característica de estos dos muchachos? ¿Eran qué? Gemelos. O sea, los concibieron el mismo día, en el mismo vientre, con el mismo papá y con la misma mamá. Y allí Dios, antes que hicieran lo bueno o lo malo, Dios ya había elegido a uno. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere presentar el segundo ejemplo? Que Dios elige sin tomar en cuenta las obras. Sus obras pueden ser buenas o malas. Porque alguno dice: a este Dios lo salvó porque este era bueno. Mira, yo te voy a decir algo. En la mayoría de casos hay más gente bien mala que ha sido elegida que gente buena. No, el versículo dice:
lo necio del mundo escogió Dios y lo vil del mundo escogió Dios, pues. Entonces, ¿cuál es el tema? Ya nos enseñó que la elección no es por descendencia. Segundo, la elección no es por obras, no es por ninguna condición de obras. ¿Por qué? Mire el comentario de Pablo que está cerrado. Cuando están esas llavecitas en el versículo 11, diga conmigo, es un comentario. Es un comentario de Pablo. ¿Qué es lo que quiere enfatizar Pablo? Pablo quiere enfatizar que la salvación de Jacob no es porque Jacob era mejor que Esaú, sino que porque Dios así lo quiso elegir. Vea el comentario del 11, léalo conmigo, pero léalo bien, leámoslo todos juntos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vaya, ¿qué está queriéndonos decir? Alguno dirá, es que Dios salva porque sabía que esto iba a ser bueno. No, al contrario, Jacob era malo. Era malo, hermano. Si desde el principio quiso la primogenitura y no le venía agarrando la pata al hermano, pues imagínense que, y la palabra Jacob, ¿qué significa? Usurpador, engañador. Diga conmigo, el que suplanta. O sea, toda la vida Jacob fue malo. Pero Dios dijo, a este quiero. ¿Y yo qué puedo hacer? Entonces, nos da un texto de referencia. Entonces, les enseñé la semana pasada la intertextualidad. ¿Qué significa eso? Que Pablo escoge textos del Génesis y textos del final del Antiguo Testamento, que se llama, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, la elección está establecida. Entonces, Pablo escoge un texto de Malaquías que está escrito en el verso 13. Ahí está. Mire cómo dice: como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú. Entonces, les explico rápido. Primero Dios da un decreto de elección. Él dice, voy a elegir a esta persona, no por ser bueno o malo, es porque Él lo quiere hacer. ¿Cómo se manifiesta la elección de la persona, del individuo? Diga conmigo, en amor. O sea, la manifestación de Dios es que ama a una persona y aborrece a la otra. ¿Qué dijo, pastor? A vos te amo y a vos te aborrezco. Qué yuca, ¿va? Entonces, ojo, y aquí está el choque, porque algunos que son, aquí hay muchos que tenemos hermanos, entonces usted ya vino a los pies de Cristo, pero su hermano no. Entonces a su hermano aborreció y usted lo salvó. No. Quiero que entiendan el concepto de aborrecer. Cuando la Biblia dice aborrecer, quiere decir dejar en segundo lugar. Diga conmigo, dejar en segundo lugar. Cuando el versículo bíblico dice que Esaú aborreció, no quiere decir que lo mandó al infierno. Quiere decir que entre los dos escogió por primero a Jacob. De dos escogió a uno. La palabra en el texto griego se usa la palabra miseo. Y miseo quiere decir que ponemos en primer lugar a alguien antes que la persona que está a la par. Es un comparativo. De dos escojo a uno. No puedo escoger a los dos. Entonces, la Biblia, la palabra aborrecer, la pronuncia varias veces, pero vuelvo a repetir, aborrecer no quiere decir que lo mandó al infierno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo dejó en qué? Punto. Y a mí, y pastor, ¿y por qué? Pues pregúntele a Dios. Y a mí, que Dios tiene capacidad de decidir. ¿Y quién es usted y quién soy yo para criticarlo a usted? Mire, Dios le plació escoger al doctor Edgar López Bertrán. Mire, el jefe se hizo amigo de americanos, y como a él le gustaban las motos, de repente los gringos pasaron y en la Miramonte vivía y comenzaron a hablar en inglés, porque el pastor vivió en Estados Unidos mucho tiempo, allá sacó su ingeniería, y él estaba lavando su moto en lo que el gringo comenzó a guachangüer con él, pues. Y mire,
mire cómo es, que se hizo amigo de Bruce Bell y se hizo amigo de Bob Green. Bob Green es bien amigo del pastor Adam de la iglesia Emmanuel, porque el pastor Bob Green está vivo todavía. Entonces él no era cristiano, mi pastor, él era inconverso, pero ya tenía su negocio y su plata. Entonces, por andar con los gringos lo comenzaron a invitar. Mira, Toby, venite. El pastor ya tenía renombre porque a él le gustaban correr carros y iba al jabalí seguido. Entonces era muy conocido el pastor. Antes de ser pastor era Toby. Mira, Toby le dice, vamos a México. Y el pastor cuenta su testimonio que se fue con el gringo. Y allá en una misioncita de 20 gentes, cuando ya hicieron el llamado para aceptar a Cristo, nadie quería aceptar a Cristo. Entonces el pastor estaba en una banca al final y dijo, qué malagradecidos estos mexicanos, va, qué sinvergüenza, va. Y por hacerle el favor al gringo, vino y levantó la mano, porque la mentalidad de él era, viajamos tantos kilómetros hasta México en moto. Hermano, viajar en moto a México, eso se le duermen las nalgas a uno. Sí, dígame a mí, pues yo he sido motero, motero de moto, no marihuanero. Entonces, mire, ¿cuántas motos hemos andado? Hemos andado en todos los países. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? El pastor dijo, estos mexicanos malagradecidos, entonces voy a levantar la mano. Y el pastor se levantó. Y el señor Ricardo Pananá, creo que se llama el que lo, vaya, hasta chillaba usted. El gringo chillando y el hombre chillando, porque todos estaban orando para que el jefe se convirtiera. Y ahí aceptó a Cristo el hombre. Y mire, cuando vino a la casa de El Salvador, ya llegó a la colonia y habló con la esposa y le dijo, mira, vamos a tener que ir a la iglesia ya. Y él comenzó a desechar. Pero hasta ahí él era un empresario que se hizo cristiano. De repente, leyendo un periódico americano, porque al pastor siempre le mandaban periódicos gringos y cassette de cosas americanas, porque allá vivía. Leyendo el diario, él estaba leyendo un artículo y en el artículo decía que en los tiempos de guerra no hay misioneros que prediquen el evangelio. Entonces él sintió el deseo de prepararse y en eso, hermano, que tuvo un problema con un vecino, y como el pastor, los cohetes le llegaban. Entonces de repente, hermano, el chucho como que se le iba a lanzar, agarró la pistola y le mató el chucho al vecino. Tiempos de guerra, y no lo meten preso, pues. Y dice el pastor que ese día le dijo, si me sacás porque era un tiempo ya de vacaciones y se iba a quedar enjaulado ahí como un montón de días, si vos, porque dice que encontró a alguien allí metido en la cárcel y le dijo, mira, si le debes algo a Dios, ponete cuenta, le dijo. Y bien que él se acordó que le había dicho a Dios que quería estudiar para pastor. Entonces le dijo, si me sacás antes de mañana, sábado, entonces me voy de aquí, me voy a estudiar teología, hermano. Y no lo han sacado antes, pues. Allá está López Bertrán con todo y Chiva, lo sacaron, hermano. Y siempre el pastor decía, si a mí por un chuchicidio me hicieron pastor, porque por matar al chucho, hermano, los amparon presos. Y ahí arregló sus cuentas con Dios y ha agarrado, hermano, el microbús Volkswagen con un Beetle. Estoy hablando del año 70 y pico, 77, 70 y pico. Al pastor Junior con él en la combi, y su esposa con las dos niñas, con hermana Gina y con hermana Patty, en el Beetle que iban atrás, para Chattanooga, Tennessee, porque en esas épocas no habían seminarios como el evangelio. Hermano, si usted predicaba, piedras le tiraban. Y se van para Estados Unidos a estudiar seminario, mi jefe. Y cuando regresó, hermano, o sea, se graduó, sacó su licenciatura en teología y regresó a El Salvador. Pero como no habían pastores estudiados, los pastores le comenzaron a tener celo. Y allí, hermano, después que lo echaron de la iglesia, de varias iglesias, no voy a decir el nombre, de la Miramonte, entonces, él decidió, porque algunos hermanos dijeron, mira, ¿y por qué no pones en tu casa? Él hizo una reunión y ahí comenzó el tabernáculo. Hermanos, eso es fantástico. ¿Sabe por qué?
porque ya Dios lo tenía establecido. Y no llama gente, o sea, no somos buenos. Dios llama a lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y en ese caso, hermano, o sea, imagínense cómo Dios tiene establecida la salvación de alguien para que se genere toda la salvación de mucha gente, hermano. Ahí entramos nosotros, ahí entramos muchos que escuchamos la radio, oímos una predicación. A mí me da risa porque pregúntele al pastor Ábrego del Plan del Pino. ¿Sabe cómo se convirtió él? Oyendo Radio Bautista bien sonado. Y bolo no andaba, pues, y no se fue. ¿Y sabe quién era el locutor que estaba de turno? El pastor Guillermo Iraeta. Entonces viene Ábrego, bolo, porque él quería aceptar a Cristo. Y agarra el enrejado a tocarlo. Ya ábranme aquí. Me era 1 de la mañana, hermano. Y sale Memo. ¿Qué quiere? Le digo, aceptar a Cristo. Y bien bolo. No, hombre, mire, le digo, venga mañana a aceptar. Aceptó a Cristo. Vaya a ver. El tabernáculo del Plan del Pino, Rush Creek. Tremenda iglesia, hermano. Se bendicen un montón de niños. Eso ya Dios lo tenía establecido. ¿Por qué? Por la elección divina. Yo no le puedo decir, hermano, qué criterios toma Dios para decir a este amo y al otro aborrezco. Pero le voy a decir algo. Siéntase gozoso y siéntase orgulloso y siéntase feliz que Dios lo escogió a usted y lo ha llamado para la salvación que le tiene preparada. Porque yo me pregunto, ¿qué más cosas le tiene preparada a usted Dios? ¿Qué más cosas quiere hacer con su vida, hermano? Y usted ni sabe. Por eso nuestra salvación tiene que dar fruto. Mire, comiencen a agarrar ministerios en la iglesia, pero den fruto de salvación, hermano. Vayan a ganar almas, prediquen el evangelio, sean agradecidos por lo que Dios les ha dado. O sea, mucha gente antes que ustedes ha sufrido para que nosotros tengamos el evangelio. Y nosotros nos hacemos el billete de 1000, que no ganamos almas, que no servimos. Amén. Dios te eligió y te amó a vos cuando aborreció a otros. Te tenés que sentir bendecido. Aunque no tengas pisto, aunque estés enfermo, aunque no tengas casa, aunque no tengas carro, ¿qué más querés si el Dios Todopoderoso te eligió a vos y aborreció a otros, hermano? ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Y nos sentimos deprimidos y nos sentimos tristes. No, hombre, papá, siéntase gozoso que Dios lo eligió. Esa palabra aborrecer es dejar a otro en segundo lugar. Y les voy a dar ese texto de referencia en Lucas capítulo 14, solo para establecer. Lucas 14, 26. Ahí está claramente establecido. Ese es el texto que se toma de referencia en este versículo. Lucas 14, 26. Mire lo que dice. Si alguno viene a mí, ¿vale? Ahí está, mire. Si alguno viene a mí y no aborrece, miseo, poner en segundo lugar, olvidarse de, también así, eso, la palabra griega miseo quiere decir olvidarse de, poner en segundo lugar. Y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo ahí? Que odia a su papá, que odia a su mamá. No, que ame primero a Dios. Porque si usted no ama a Dios primero, no ama a nadie. No puede amar a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus papás. No puede. Hermano, hay que entender que el discípulo de Cristo, ponga atención, tiene que poner en primer lugar a Dios. Y en segundo lugar, papá, mamá, hermanos, hijos, todo lo que venga, pero primero Dios. Pero ojo, si usted no pone en primer lugar a Dios, tampoco puede amar bien a sus papás, no puede amar a su mujer, no puede. ¿Por qué? Porque usted, si no ama a Dios, le va a poner los cuernos. Si usted no ama a Dios, usted va a ser un mal hijo, hombre. Usted no es un buen hijo si no ama a Dios. Entonces, la palabra técnica del texto griego miseo quiere decir poner en segundo lugar, saber poner en mi corazón a alguien. Dios, cuando ha elegido, ha puesto en segundo lugar a alguien y lo ha elegido a usted. ¿Cómo? Pues eso es lo que vamos a responder ahorita, porque no nos va a quedar más tiempo, pero les voy a adelantar. Les voy a adelantar. Nos queda claro, hermano,
que Dios no elige por ser buenos ni malos. Dios elige. De una pareja de unos gemelos, Él escogió a un hermano, al menor, no al mayor. Y escogió al peor quizás. No escogió al mayor. Pero quiero que note algo. Eso de cuando Esaú, porque Esaú aborreció la primogenitura, él lloró. Porque cuando se dio cuenta de lo que había perdido, él se arrepintió y comenzó a llorar. Y mire, yo le voy a decir esto: las oportunidades hay que aprovecharlas. Usted no tiene que ser necio. Si le hablan de Jesús, si le invitan a Cristo, recíbalo, porque después se va a arrepentir de no haberlo aceptado. Mire, yo tengo un amigo aquí que vive en Estados Unidos y a mí me sorprende porque él llegó a Cristo por su novia que tenía, novia amante, ¿va? Y lo llevó al evangelio. 50 y pico de años tenía ya. Nunca en la vida había querido acercarse a una iglesia. Y ya grande le dijo, fulano, le dijo, vamos a la iglesia tal. Y lo lleva usted, la querida. Y ese día acepta a Cristo usted. Y la chica ya nunca más la volvió a ver, dice él. No sé si en el camino la volvió a ver. Pero lo que le quiero decir es, hasta la edad de 60 años, 55 años, aceptar a Cristo usted. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces más joven habrá tenido la oportunidad y no lo aceptó? Hoy me contaba el pastor Abelar, fuimos al destacamento en la mañana y estuvimos predicando. Y mire cómo es Dios, que en la oficina donde ella trabajaba había un evangélico de apóstoles y profetas y le habían asignado una beca para que estudiara en el seminario de la central. Y solo a él lo venían a buscar. Y dijeron, mira fulano, vos sos elegido para la beca que te hemos establecido en el tabernáculo. Y el Señor no quiso. Pero ahí mismo en la oficina ya sabían que él se había convertido al evangelio y le dijeron, pues vos querés estudiar. Sí, le dijo él. Vaya, él aprovechó lo que el otro rechazó. Y mire, yo estoy convencido de algo. Cuando uno rechaza a Cristo, uno pierde las oportunidades. Y usted está en esta noche y tal vez usted no ha aceptado a Cristo. Y usted dice, pero a mí ya me hablaron. Sí, pero si Dios no te ha puesto en el corazón hasta este día, te vas a quedar como Esaú, llorando, arrepentido. ¿Por qué? Porque perdiste tu primogenitura. Dios, hermanos míos, Dios ya había establecido eso. Y fíjese que eso en la vida del hombre se va notando, porque cuando uno tiene un común deseo de Dios, uno va en la vida diciendo, es que a mí me interesa esto, tal vez acercarme más al Señor, pero de repente nace y Dios te da la oportunidad para que le aceptes en su corazón. No rechace la oportunidad, no rechace la oportunidad. Esaú era el primogénito, pero él vendió su primogenitura porque despreciaba los bienes espirituales y familiares. Por eso perdió la bendición. Y Dios escogió a Jacob. Esaú era el primogénito porque él nació primero que Jacob. Pero Dios, el desprecio de Esaú, el desprecio de las cosas santas, lo llevó a ser un pagano. Lo llevó a ser un pagano. Entonces, no desprecie las cosas espirituales, no desprecie las cosas de Dios. Entonces, vea cómo vamos a cerrar ahora, rapidito. Vea lo que dice Romanos 9. Ya nos quedó claro que la elección de Dios no es, hermano, no es por linaje y no es por nuestra vida buena o mala. No es por bueno o malo, sino que es por elección divina. Amén, hermanos. Muy bien, 14. Porque alguno dirá lo que está pensando, qué injusto es Dios. Mire, alguno dirá, qué injusto es Dios que a este escoge y al otro no va. Vea el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque Él no escoge a nadie para condenarlo. La gente se endurece y rechaza a Dios. Y por lo tanto, hermanos, Dios no hay injusticia. ¿Hay injusticia en el caso de Isaac con Ismael? No. Dios escogió a Isaac, al hijo de la fe.
¿Hay injusticia en Jacob y Esaú? No, Dios escogió a Jacob. Entonces ahora Pablo responde en el verso 15 y ahí cerramos. Pues mire bien, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me. Diga conmigo, soberanía. Dios es en un acto soberano escoge. Entonces hay 4 palabras que nos establecen en el verso 15 que toda la elección proviene ¿de quién? De Dios. Mírelo ahí, nótelo. Pues a Moisés dice, primero, tendré misericordia. Ese es un acto divino de él. Ahí no, nadie se mete. Segundo, del que yo, segunda palabra, atribuyéndole a Dios el acto soberano de elegir. Mire, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué quiere decir eso? Que es de Dios, de Él proviene la elección en un acto soberano, pero ojo, por misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es porque el hombre se lo gane. El hombre no puede ganarse ni puede hacer nada para salvarse, sino que es Dios el que lo elige por su soberana y poderosa voluntad. Así de fácil. Siéntase feliz de que Dios tuvo misericordia de usted. Y pone el ejemplo de Moisés, porque a Moisés le dijo estas palabras. No tengo tiempo para explicárselas, ahí se las explico la otra semana. Pero les puedo decir algo. La misericordia se recibe, diga conmigo, se recibe. No se gana. ¿Me entiende? Cuando Jesús le decían los ciegos, o le decía algún Jesús, o hijo de David, ten misericordia de nosotros. O sea, tenemos el pensamiento de creer que somos nosotros los que se ganan la misericordia. No, hermano, la misericordia es un don de gracia de Dios que el hombre debe recibir. No podemos ganarlo con esfuerzo ni con trabajo, sino que a Dios le place darle a usted la gracia para que usted la reciba. Y por eso cierra Pablo el versículo número 16 diciendo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, de que Dios que tiene misericordia. La otra semana vamos a revisar esos versículos, pero les voy a explicar algo. No depende de usted, depende del Señor. Y Él es el que lo ha elegido para salvación. Siéntase contento y gozoso que en los decretos Dios tenía establecida su historia, su vida, y lo eligió para salvación y vida eterna. Vamos a orar, hermanos.